Ríanse todo lo que quieran, pero siendo honestos, esas chicas entrenaron más en unos cuantos episodios que Rocky en todas sus películas. Esto es el origen de las especies, y hoy veremos Love Live School Idol Project. Si algo he aprendido de Japón, es que es el hogar de algunas de las modas más raras en la historia. Así, entramos en el concepto de las idol, jóvenes mujeres que hacen de cantante, modelos, presentadoras y todo tipo de entretenimiento variado con el fin de apelar a un público principalmente masculino. Y en caso de que les suene de machista, cabe mencionar que también existe la contraparte masculina que apela a las mujeres. Así que, ¡viva la igualdad de géneros! Las idol fueron un fenómeno que trascendió su medio original y tuvo gran expansión en los años 2000. Así se movió al internet, el manga, los videojuegos y, como no, al anime. ¿Y qué pasa cuando combinas este concepto con una compañía de revistas, una productora musical y la compañía responsable por Gundam? ¡No! ¡No es eso! Lo que se obtiene es Love Live, una franquicia que combina un grupo de idols reales y presentaciones en vivo con una historia ficticia, un grupo de personajes interpretados por esas mismas idols y videos musicales al estilo anime. Su éxito no se hizo esperar, y el proyecto fue adaptado al anime. Honoka Kosaka es una estudiante que ama su escuela. Lamentablemente, el bajo número de inscripciones va a llevar a su inminente cierre. Inspirada por A-Rise, un famoso grupo de idols estudiantes, a Honoka se le ocurre la idea de crear un grupo de idols en su escuela, y así atraer a más estudiantes. Obviamente nadie le hace caso porque es una idea rematadamente loca, la escuela cierra y fin de la serie. Se acabó la reseña, 0 de 10, no va más. Ok, no. A pesar de las iniciales negativas, Honoka decide continuar con su proyecto, y lentamente más gente se va involucrando en él. Pero esto es lo más interesante de Love Live. No es que simplemente se vuelvan un grupo super popular, se lancen al escenario y todo les salga bien. Volverse idol requiere esfuerzo, y el show lo muestra. Para poder estrenar una canción tienen que entrenar, para ganarse su reputación hay que trabajar duro. Es un elemento que le da mayor profundidad a la serie. Todos los personajes responden a arquetipos básicos que hemos visto varias veces. Está la energética, la seria, la colaboradora, la tímida, la distraída, la tsundere, la doble, la madura y la futura asesina serial. En serio, no Somi me aterra. Y sí, su función principal es ser tiernas y adorables. Están rojas como un tomate todo el tiempo y buscan atraer al televidente. Pero ni son desesperantes en sus arquetipos, ni se ven irrealistas en su aparente ternura. No son personajes de Shakespeare tampoco. Pero entre toda la marea de entidades alguien te va a agradar. Como dije antes, el anime busca ante todo promover los productos y la música de Love Live, y como resultado es un trabajo muy pulido. La animación es consistente, la sonorización es agradable, y ante todo es una obra con valores de producción bastante altos. La música es apropiadamente pegajosa como corresponde al género, aunque en lo personal, ninguna canción me llamó mucho la atención. En general, el proceso de entrenamiento siempre me pareció más entretenido que la presentación en sí. Y ok, Wonderful Rush me gusta bastante, pero esa ni siquiera aparece en el anime, así que no viene al caso. La otra mitad de las presentaciones obviamente son las coreografías. Y sí, no soy un gran fan tampoco. No voy a criticar el valor estético de los movimientos, porque sé tanto de baile como un hipopótamo en tutú. Pero lo que me choca es la animación. Los videos promocionales tienen una idea clara: animación tradicional para los planos detalle y a computador para los planos generales. No me parecen muy atractivos los diseños por computadora, pero al menos es consistente. Las presentaciones en el anime, por su lado, no parecen tener una lógica clara. A veces los acercamientos son animados, a veces son por computadoras. Lo mismo pasa con los generales, y en ocasiones incluso combinan los dos estilos en un mismo plano. Es muy extraño, y lo encuentro bastante distractorio. ¿Saben? A pesar de todo, encontré en Love Live una serie más disfrutable de lo que esperaba. No soy fan del fenómeno idol, pero a pesar de tener una intención mercantilista, Love Live logra ser más profundo que eso. El desafío y el esfuerzo para que el grupo sobresalga hace que haya un buen hilo conductor entre los episodios. Y la actitud relajada y cómica del show hace que sea muy ligero y fácil de ver. Si eres de los que siguen al mundo idol, probablemente ya la hayas visto. Para todos nosotros los demás mortales, pues la verdad no es mala. Es una buena manera de pasar el tiempo, y a lo mínimo te sacará unas buenas risas. Así
que eso es todo por hoy en el origen de las especies. Pero en un futuro regresaremos al mundo de Love Live, para ver qué aguarda su segunda temporada. Nico Nico ni.